Buen día, en este video vamos a presentar un poco de la teoría de máquinas de soporte vectorial. Este es nuestro trabajo para el curso de Statistical Learning 1 y como integrantes de grupo, eh, mi nombre es Rodrigo Chang. Yo soy Marco Escalante. Mi nombre es Luis Alejandro Samayoa. Y empezamos. Las máquinas de soporte vectorial son una herramienta de aprendizaje muy potente y versátil. Es un modelo capaz de realizar clasificación lineal, no lineal, regresiones e incluso detección de anomalías. Originalmente se desarrolló como un modelo de clasificación binaria, pero su aplicación se ha extendido a problemas de clasificación múltiple y regresión. Las máquinas de soporte vectorial se fundamentan en el clasificador marginal máximo, que a su vez se basa en el concepto de hiperplano. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una línea recta que separa el plano en dos áreas específicas o generando dos clasificaciones diferentes. Lo que se busca en general es que la función del modelo, si el resultado de esta función es positiva, nos prediga que el objeto pertenece a la clase 1 y si es negativa nos prediga que el objeto pertenece a la clase 0 o negativa. En estos modelos lo que se quiere realizar es la maximización de nuestra información a través del modelo que estamos tratando de plantear. Por lo que, como se puede ver aquí en esta gráfica, podemos tener muchos hiperplanos, pero nos quedamos con el hiperplano que sea el óptimo para tener lo que se decía en un inicio, que tener el hiperplano óptimo de separación. Como se puede ver, se pueden hacer varios hiperplanos, pero siempre nos vamos a quedar con el óptimo que permita separar tanto los datos positivos como los negativos a través de este margen que se puede apreciar en esta imagen. ¿Para qué sirve? Estos modelos, como ya lo mencionó Alex, sirve para aprendizaje de resolución de problemas de clasificación y regresión. En ambos casos, esta resolución se basa en una primera fase de entrenamiento, donde se le informan con múltiples ejemplos ya resueltos en forma de pares, tanto de problemas como solución, y una segunda fase, que es la de validación, en la que se ejecuta otra serie de datos y sirve para ver que efectivamente nuestro entrenamiento sea el correcto. Ahora les mostraremos un ejemplo de aplicación de las máquinas de soporte vectorial implementado en Python. Para esto utilizaremos un conjunto de datos de flores denominado iris. En este tenemos datos acerca del largo y ancho del sépalo y largo y ancho de los pétalos. Y cada uno de estos datos pertenece a un tipo de tres flores, llamadas setosa, versicolor y virgínica. Em, en este caso nosotros escogimos la clase setosa y como vemos, los datos son linealmente separables. Entonces, estamos utilizando como características en este modelo el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, lo que quisiéramos es obtener de alguna forma el hiperplano que separa a estas dos clases. Para esto nosotros implementamos un ejemplo en scikit-learn. Tenemos la clase linear SVC que nos permite ajustar un modelo de SVM. En este caso estamos utilizando también la clase de pipeline que nos permite aplicar un escalado estándar a los datos antes de aplicar la máquina de soporte vectorial. Entonces acá hacemos el ajuste de los datos y finalmente podemos aplicar el pronóstico sobre el conjunto de entrenamiento y como vemos el accuracy del modelo es del 100% debido a que los datos son linealmente separables. Entonces en este caso si graficamos la frontera de decisión, como vemos pues el modelo o la máquina de soporte vectorial encontró el hiperplano que sería esta recta que separa con mayor margen a los dos conjuntos de datos. De igual forma, aplicamos también un entrenamiento con los datos crudos, es decir, sin aplicar antes la normalización, y nos damos cuenta que de todas formas eh, es posible determinar el hiperplano, ¿verdad? Bien, ahora les mostraremos un modelo que implementamos nosotros con el propósito de entender cuál era la función de costo y cómo funcionaba el entrenamiento para la máquina de soporte vectorial. Resulta que la función de costo a minimizar
es esta que se compone como la norma al cuadrado de las ponderaciones o de los pesos asignados a cada una de las características, más una función de restricción parecido a como iría en un lagrangiano, multiplicado por esta constante o hiperparámetro c, que nos ayudará a controlar el sobreajuste o el bajo ajuste del modelo. En este caso, si el modelo le falta todavía ajuste, pues podemos utilizar C para controlar el balance entre bias y varianza, ¿verdad? En este caso, pues lo que se busca es minimizar la norma. Resulta que el máximo margen se logra al minimizar la norma de las ponderaciones, y para esto tenemos esta función de costo, donde acá pues tenemos la llamada función de costo de bisagra, ¿verdad? Donde bueno, funciona tanto para la clase positiva como la negativa, dependiendo de si las etiquetas del conjunto de entrenamiento son uno y cero. Finalmente, pues digamos, cuando lo hicimos con scikit-learn, no era tan transparente cuál era la función de pronóstico que estaba utilizando el paquete, pero resulta que es simplemente eh, que la función de pronóstico devuelve uno si la operación lineal que genera la máquina de soporte es positiva, o si la operación es negativa genera cero, ¿verdad? Entonces acá no tenemos nosotros nuestro modelo de TensorFlow. Estamos definiendo el conjunto de entrada, algunos hiperparámetros, los coeficientes de regresión que son los pesos y el intercepto, y bueno, generamos la operación lineal que está en esta línea. Finalmente, pues planteamos nuestra función de costo tal y como está en la ecuación arriba, y calculamos el accuracy del modelo. Esto pues corresponde a la minimización a través del gradiente en descenso, y finalmente algunos summaries para poder observar tanto el costo como el accuracy. Entonces en esta parte pues ejecutamos nuestro batch gradient descent utilizando todos los datos del conjunto de entrenamiento. Finalmente pues ejecutamos nuestra función. Aquí estamos utilizando el hiperparámetro c igual a 5 y la tasa de aprendizaje 0.001, y como vemos pues también encuentra el hiperplano que separa perfectamente a estas dos clases de ejemplo que nosotros tenemos acá. Finalmente, como vemos acá, tenemos diferentes curvas de accuracy y de costo. Em, Como vemos, pues digamos en general, los tres modelos o tres corridas de la función de entrenamiento que ejecutamos lograron encontrar el mejor plano. eh, Sin embargo, algunas pues presentaron mayor o menor costo. Digamos, esto generó o una ligera diferente inclinación de esta recta, o un ligero margen que no fue tal vez el óptimo, pero en general digamos, se aprecia que el margen al final fue pues más o menos el mejor que se pudo haber puesto de forma visual, ¿verdad? Bien. Vamos a mostrar las diferencias entre los modelos de Support Vector Machine y los vistos en clase. Vamos a iniciar con los modelos de regresión. Para este caso, estamos empleando los modelos de regresión logística, en los que lo que buscamos como objetivo es la clasificación binaria. Encontrar una línea que permita distribuir entre la mayor probabilidad de predecir entre qué categoría van a quedar nuestros datos. Como se puede apreciar en la gráfica, la línea roja es la función de pérdida de la regresión logística, y la verde es la función de pérdida de nuestra support vector machine. Las diferencias puntuales entre estos dos modelos radican en que la función de pérdidas logística se acerca a cero asintóticamente, pero nunca llega a ser completamente cero, aunque el punto en cuestión sea clasificado de manera suficientemente confiable. En general, los support vector machine se desempeñan marginalmente mejor que las regresiones logísticas, y las funciones de coste de la regresión logística divergen más rápido que las de support vector machine, por lo que será más sensible a la presencia de datos atípicos, provocando peores resultados cuando existen este tipo de valores en el conjunto de datos.
diferencias que tiene el algoritmo de máquinas de soporte vectorial con el algoritmo KNN son las siguientes. KNN tiene algunas propiedades interesantes. Es automáticamente no lineal y puede detectar datos distribuidos lineales o no lineales, y tiende a funcionar muy bien con una gran cantidad de puntos de datos. Al igual que el Support Vector Machine, se puede emplear de forma lineal o no lineal, acorde con el uso de un kernel, que está definido por la cantidad de puntos que se tienen. Las diferencias puntuales son las siguientes. En general, KNN es muy sensitiva a los datos, por lo cual será muy sensible a clasificaciones erróneas y outliers. Para muchos puntos en poco espacio, KNN es mejor opción que SVM, y para pocos puntos en mucho espacio, Support Vector Machine es una mejor opción que KNN. Las ventajas de Support Vector Machine son las siguientes. Básicamente, SVM en lugar de una regresión logística es que las clases podrían ser no linealmente separables. En ese caso es preferible utilizar SVM con un núcleo no lineal. Otra de las ventajas de Support Vector Machine es que si se trabaja en un espacio de muchas dimensiones, se ha encontrado que funciona bastante bien para clasificación de texto también por esto. Otra de las ventajas destacables del algoritmo es que se pueden realizar clasificaciones de bases de datos desbalanceados, es decir, problemas en los cuales el número de positivos puede ser relativamente pequeño en comparación al número de negativos. Así también funciona bien incluso con datos no estructurados y semiestructurados como texto, imágenes y árboles. Por último, los modelos de Support Vector Machine tienen generalización en la práctica, es decir, el riesgo de sobreajuste es menor en SVM. De Support Vector Machine. La principal desventaja de estos algoritmos es el proceso de entrenamiento cuando contamos con mucha información, lo cual resulta en el entrenamiento muy ineficiente, porque por la cantidad de datos con los que contamos, por lo que resultaría poco práctico para datos industriales, para cuando son una cantidad de datos muy grande. Otra dificultad con la que contamos es en la elección de la función de kernel, pues determinar una buena función no es fácil, sino tenemos que tener un estudio previo de qué es lo que estamos realizando. Entre otras dificultades, dado que el modelo final no es tan fácil de ver, no es posible realizar pequeñas calibraciones en el modelo, por lo que es difícil incorporar la lógica del negocio. Bien, ahora les hablaremos del kernel trick. En este caso, esta es una técnica que se utiliza con máquinas de soporte vectorial para generar nuevas features a partir de las features que se tienen. La razón es que muchas veces no va a ser posible utilizar las features tal cual, debido a que no existe una región linealmente separable entre los datos. Entonces, para esto se utilizan diferentes kernels. En general, un kernel pues es una función que lo que hace es mapear em, features hacia un nuevo espacio de features. En general, tenemos este resultado teórico que se denomina teorema de Mercer, que dice que si se cumplen ciertas restricciones, entonces es posible mapear dos features A y B hacia una dimensión más alta, que nos permita clasificar efectivamente como queremos con la máquina de soporte vectorial. En este caso, pues vemos, por ejemplo, el kernel lineal, que es el que mostramos en el ejemplo anterior. En este caso, pues la región que separa es un hiperplano, o bueno, en este caso, como tenemos datos en dos dimensiones, pues es una línea recta, y como vemos no logra separar linealmente a todos los datos que se tienen. Para esto puede recurrirse a otros tipos de kernel, como por ejemplo los kernel polinómicos. Este, digamos, sería tomar las features x1 y x2 y generar eh, sus versiones polinomiales al cuadrado y sus términos de interacción, de tal forma que tal vez podemos obtener una región de separación que sí pues separe de mejor forma estos datos. Otra técnica utilizada es la llamada función gaussiana o kernel gaussiano, que realmente pues consiste en una función de similitud entre los datos y otros puntos llamados puntos de referencia. En este caso, lo que se hace es que, digamos, se calcula la distancia de un punto hacia todos los puntos de referencia denominados landmarks. Entonces, en este caso, se generan nuevas features en base a la similitud de un punto con los puntos de landmark. Aquí, por ejemplo, podríamos ver si estos tres fueran landmarks,
Entonces calculamos nuevas features que digan qué tan cerca está un punto de cualquiera de estos tres landmarks. Es como una técnica diferente a la utilización de términos polinomiales en el kernel polinómico. Vemos rápidamente un ejemplo de clasificación no lineal utilizando tanto un kernel polinómico como un kernel gaussiano. En este caso tenemos unos datos de simulación en el cual estos pertenecen a la clase positiva y los azules a la clase negativa. Como vemos, estos datos no es posible separarlos de forma lineal. Sin embargo, si nosotros aplicamos una nueva feature, obtenemos el cuadrado de estos datos y mapeamos esa feature en esta dimensión. Entonces, como vemos, los datos ahora sí son linealmente separables. A esto se refiere el kernel polinómico. Entonces, en este caso, utilizamos nuestra función de entrenamiento para encontrar el límite de decisión en estas nuevas features con los datos que sí son posibles de separar linealmente. Ahora veremos la clasificación no lineal con el kernel gaussiano. En este caso, esto consiste en utilizar puntos de referencia. Nosotros utilizamos x igual a menos 2 y x igual a 1 como dos puntos de referencia arbitrarios y calculamos para todos los puntos en esta gráfica la medida de similitud de acuerdo a la ecuación del kernel gaussiano. Esta lo que hace es ver la diferencia vectorial. Bueno, lo que hace es ver la norma de la diferencia entre cada uno de los puntos y aplica una función exponencial para calcular la similitud. En este caso vemos de que al generar nuevas features, aquí en el lado derecho pues se mapea la similitud con el punto x igual a menos 2 y en el eje vertical se mapea la similitud con x igual a 1. Como vemos ahora con estas nuevas features, pues el conjunto de datos es linealmente separable otra vez y podemos aplicar nuestro algoritmo usual de SVM, donde obtenemos la región de separación. Los Support Vector Machines se pueden utilizar como modelos de clasificación y regresión. Su función de pronóstico es simple y funciona mejor que la regresión logística en muchas aplicaciones, por ejemplo, la analítica de texto. Como se observó en el ejemplo práctico, las SVM funcionan muy bien con pocos datos de entrenamiento. La técnica de kernel trick permite generar nuevas features o características a partir del conjunto original de datos para el modelo de clasificación o regresión. Muchas gracias por su atención.